Pero bueno, vamos con nuestra siguiente entrevista y quiero tomar contacto con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de Fedexport. Vamos a hablar sobre el balance de las exportaciones en este primer trimestre del 2022. Javier, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Janet, muy buenos días, muchas gracias y un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Bueno, quisiéramos saber cuál es el balance. Hemos tenido situaciones críticas, complicadas en nuestro país. Veníamos ya de una crisis económica fuerte a efectos de la baja del precio del petróleo, hablando desde el 2019, viene el 2020 con una pandemia que afecta principalmente la producción y las exportaciones de nuestro país. Ahora viene una guerra inesperada entre Rusia y Ucrania y pues súmele a eso la crisis política, ¿no? En donde no son capaces de procesar toda esta situación, priorizar las necesidades que tiene nuestro país y pues priorizan y se dedican más a los intereses políticos. Entonces, en este momento, ¿qué evaluación podemos hacer en este primer trimestre? Efectivamente, Janet, hemos tenido unos primeros 3 meses que han estado marcados sobre todo por externalidades que en este momento están poniendo en riesgo seriamente la sostenibilidad de los sectores de exportación. Ciertamente, como usted mencionaba al inicio, desde el año anterior el sector exportador venía adaptándose a un periodo post-pandemia, entendiendo que el mundo se está reconfigurando y los consumidores a nivel internacional también están cambiando sus tendencias, sus patrones de consumo. Y creo que el sector exportador ha sabido sobreponerse a esa realidad. Hemos tenido 2 años consecutivos, tanto en pandemia como en post-pandemia, de crecimiento a doble dígito. Y esto es algo positivo para el país en general. Hemos logrado crear más de 50,000 plazas de empleo en el transcurso del periodo pandemia y post-pandemia. Y eso, insisto, en la situación en la que se encuentra el país, definitivamente no solo desde el punto de vista del ingreso de divisas, sino también ya de la base real de la creación de empleo, es extremadamente positivo. Sin embargo, en el transcurso de estos meses, definitivamente ha sido inesperado las afectaciones que hemos tenido por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al cumplirse ya prácticamente 5 semanas de la duración del conflicto, por lo menos desde el punto de vista bélico, nosotros hemos encontrado ya una reducción en ingreso de divisas por exportaciones a ambos mercados, al ucraniano y al ruso, en una pérdida acumulada en alrededor de 85 millones de dólares. Esto, para dar una dimensión, más o menos equivale al 6% de todo lo que exporta el Ecuador al mundo en bienes no petroleros en el mes de marzo del 2022. Es decir, es un golpe bastante fuerte. Y claro, esta pérdida en gran parte también corresponde a la cartera de cobros que todavía se mantiene pendiente con compradores en Rusia, por exportaciones que se hicieron en el momento o en los momentos previos a la guerra, al desate de la guerra, pero que no han podido ser en este momento ejecutados los cobros debido a las sanciones económicas que existen a nivel internacional y que han complicado en alguna medida que podamos tener esa contrapartida desde el lado ruso. Entonces, en general, digamos, las perspectivas sobre este tema en específico definitivamente no son positivas. Esto ha llevado a que sectores que tienen una alta intensividad, sobre todo de dependencia en el mercado ruso, me refiero al bananero y al florícola, que más o menos pueden estar destinando, Danet, alrededor de un 20-25% de todas sus exportaciones del año en el mercado ruso. Si bien podemos empezar a buscar un espacio de diversificación, lo cierto es que no vamos a poder encontrar un mercado en el que coloquemos tal cantidad de productos sin afectar los precios. Y eso creo que es muy importante, porque lo que estamos diciendo es, sí, se puede hacer un trabajo de diversificación, se lo tiene que hacer y de hecho lo venimos haciendo durante los últimos años. Por eso llegamos a 160 mercados con oferta exportable del Ecuador. El problema es que tal cantidad de banano puesto en otro mercado, lo único que haría es tirar los precios a la baja, y eso definitivamente termina afectando mucho más la realidad que ya de por sí viene enfrentando el sector agrícola. Entonces, ese es, digamos, un primer balance sobre todo el conflicto, que creo que es lo que ha marcado un poco los titulares en este momento, tanto desde el punto de vista humano, que es lamentable sin duda, pero también en nuestro caso desde el punto de vista económico y productivo,
en estas últimas semanas. Sí, justamente el sector bananero ha llegado ya a un punto de ahorcamiento y se han empezado ya a sentir los efectos. Y quisiera hablar sobre ello, porque estamos hablando de las circunstancias en las que están ahora. Un sector que, de acuerdo a las cifras oficiales que ustedes mismos han entregado, 16.000 millones de dólares genera en divisas cada año y tiene una creación de más de 1,5 millones de empleos, pero justamente allí creo que es en donde se van a sentir los primeros, o se están sintiendo ya los primeros efectos. Escuchaba a un representante del sector bananero decir que lamentablemente están despidiendo a sus obreros, a sus trabajadores, porque no tienen cómo pagarles. ¿Podríamos hablar de esto? ¿Qué efectos se han sentido ya y cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, al primer semestre de este año? Estamos hablando del primer trimestre, pero ya proyectémonos al primer semestre. ¿Podríamos ya empezar a hablar de las consecuencias de esta crisis? Sí, desafortunadamente, Danet, esa es una realidad que estamos enfrentando en este momento porque normalmente la planificación que teníamos para estos meses, específicamente en sectores, como decía, que son más intensivos, tanto en hectareaje como intensividad en talento humano, el caso del sector bananero, el caso del sector florícola. Entre paréntesis, para el sector florícola, esta es la época pico en donde realmente se juega más del 50% del año de sus exportaciones, porque el sector florícola viene del Valentín, en el caso de Rusia viene del Día de la Mujer y transitábamos hacia el Día de la Victoria, que está justamente en el transcurso de la primera semana del mes de mayo. Por lo tanto, estamos hablando de que al no haberse concretado los contratos que se esperaban y sin embargo haber tenido ya planificado una producción, entonces vamos a tener que generar una reducción en todo el volumen que no se va a lograr recolocar y canalizar en otros mercados. En el sector bananero efectivamente hay una reducción ahora planificada, lamentablemente, de la producción. Hay cortes que se están haciendo previos para no permitir, entre comillas, que pueda seguir expandiéndose la producción porque no vamos a lograrla colocar, por lo menos la expectativa es que no se logre colocar en los mercados internacionales al nivel en el que se colocaba en Rusia, y esto definitivamente tiene consecuencias en el empleo. Obviamente, para una empresa, más aún cuando está vinculada a la exportación, el intento de sostener esas plazas de empleo se extrema hasta lo más posible, considerando y en expectativa de que las condiciones se puedan estabilizar y podamos tener una mejora en el transcurso de los próximos meses. Pero, Danet, lo que sí es que hay una realidad que es inevitable, y es que en el transcurso de estas primeras semanas, si es que las empresas no cuentan con la liquidez suficiente porque no han recibido los pagos de las exportaciones que se hicieron en el transcurso de las primeras semanas del conflicto, es esa misma liquidez la que permite pagar con capital de trabajo, en este caso, mano de obra. Entonces, ahí tenemos un cuello de botella bastante complicado que ha hecho que efectivamente algunas, por suerte todavía no estamos hablando de la mayoría de las fincas agrícolas, pero en algunas ya hemos empezado a detectar efectivamente la reducción del empleo, y esto puede proyectarse así en el transcurso de las siguientes semanas si es que no tenemos una agenda estructurada de gestión. Y desde nuestra perspectiva existen algunos aspectos específicos que se pueden abordar justamente para amortiguar. De ninguna manera vamos a lograr eliminar todo el riesgo que está sucediendo en este momento por el conflicto, pero sí creemos que se pueden mitigar esos impactos a través de estrategias muy centradas en el ámbito financiero, seguir avanzando con la agenda comercial. Hay un tema de devolución de impuestos que es fundamental e importante para darle oxígeno y un alivio al pulmón productivo que tiene en este momento el sector bananero y florícola sobre todo. Javier, y desde esa perspectiva creo que podemos enfrentar de mejor manera la afectación del conflicto. Sí, y discúlpeme que le interrumpa, pero quisiera aprovechar este punto porque es ahí donde se había acordado y donde se había hablado de la posibilidad de que el gobierno pueda ayudar. Pues había la apertura del gobierno en ese sentido, y quisiera saber qué pasó, porque decían que justamente para evitar que se reduzcan las plazas de empleo, las empresas necesitan mantener la liquidez, poder mantener la liquidez, y para eso se hablaba de que se les iba a dar líneas de crédito rápidas, abiertas pues a bajo interés, a un interés especial dadas las circunstancias. No sé si desde la banca estatal o también en acuerdo, en conversaciones y diálogo con la banca privada. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, con la banca privada, Janet, es un ejercicio que nosotros lo venimos haciendo en realidad mucho tiempo antes del conflicto. Esto es un ejercicio natural, recurrente,
general de la propia apalancamiento del sector exportador. Desafortunadamente, y esto lo digo con total honestidad, pero desde un punto de vista propositivo y constructivo, siendo una economía dolarizada, no sentimos desde el sector exportador que tenemos un esquema de financiamiento que se adecue a tener una moneda dura y que podamos apalancarnos en las ventajas que puede tener el hecho de estar dolarizados. No tenemos unas condiciones suficientemente flexibles y las tasas de interés definitivamente no se compadecen con aquellas que tienen nuestros competidores a nivel internacional, que incluso tienen moneda propia y enfrentan un riesgo adicional, cosa que nosotros no tenemos. Ahora, desde el punto de vista de la banca estatal, efectivamente esa fue una de las estrategias que se trazó en su momento con el gobierno nacional. Todavía no se han activado esas líneas de crédito. Mientras tanto, las empresas están tratando de encontrar, desde el punto de vista de la eficiencia, de mayor productividad y también de reprogramar y refinanciar con la banca privada justamente algunos de sus planes de crédito para poder continuar operando, que es lo más importante en este momento, que no sea que las empresas quiebren por un efecto de falta de liquidez, sino que la operación pueda mantenerse, insisto, siempre entendiendo que en el transcurso de los próximos meses podamos ajustar otro tipo de estrategias y al mismo tiempo que el contexto internacional nos pueda favorecer, porque desde un punto de vista, diversificar mercados no es algo que podemos hacer de un momento para otro. El comercio internacional se caracteriza normalmente por tener contratos, visión de largo plazo y claro, hay un espacio en donde se juegan los contratos a nivel spot que se llaman y para hacerlo más sencillo, esto quiere decir que es como el día a día, es decir, son contratos que se cierran en un día, al otro día hay otro contrato y en ese espacio de juego de spot es en donde normalmente las exportaciones que no fueron colocadas en Rusia tienen una oportunidad para poder entrar, pero claro, en esos mercados ya nos enfrentamos con competidores que son, Janet, extremadamente agresivos en sus precios porque tienen mucha flexibilidad y no tienen una estructura de costos tan rígida como la que tenemos nosotros. Entonces, ahí la verdad es que en un contexto mundial, y con esto cierro la idea, en donde el consumidor está privilegiando su economía del hogar, está privilegiando su bolsillo, claro que quiere calidad y ahí es en donde la oferta exportable del Ecuador siempre se distingue, pero también quiere en este momento menores precios porque el mundo está enfrentando una inflación mundial y eso implica que tenemos ahí un camino todavía que ganar, porque como decía, los competidores están ganando mucha participación alrededor de eso y con eso no vamos a lograr colocar nuestros productos en los mercados. Ahora que el gobierno pues, se ha decidido y que hay esta crisis política y el gobierno se ha decidido a gobernar por decreto y por reglamentos de ley, ¿qué esperarían? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se le propondría al gobierno para poder de alguna manera apalancar al sector exportador, que es en este momento pues la única luz que tenemos porque para poder generar recursos, para poder mantener en este momento los empleos, ojalá en algún momento generar más, pero todo depende de las decisiones que se tomen. No sé si han pensado ya, si tienen alguna propuesta dadas las circunstancias y ver si en esto hay una oportunidad, ¿no?, para el sector. Sí, efectivamente, Danet, hay un primer mensaje. La verdad es que nosotros hemos tenido una discusión, una reflexión, si se quiere, bastante profunda. Nosotros, independientemente de lo que pueda hacer la política pública, ya estamos trabajando al interno, como siempre ha sido, como siempre le caracteriza al sector productivo privado y más aún exportador, en encontrar soluciones privado-privado entre nosotros. Es decir, no hemos descansado en que independientemente de lo que pueda hacer el gobierno, nosotros mismos poder sobreponernos a la situación y claro, después de eso siempre trazar una agenda conjunta con el gobierno es importante, pero me parece que en este momento debe quedar en claro el mensaje de que el propio sector exportador está buscando sus propios mecanismos al interno para poder sobreponerse. Ahora, ya en términos de lo que podemos trabajar con el gobierno, nosotros creemos que es importante abordar tres grandes ejes. En este momento, lo logístico, la seguridad y el acelerar la agenda comercial pueden ser los pilares que pueden marcar hacia el segundo trimestre, o como usted decía, quizás hacia el semestre que se nos viene, las acciones más importantes en donde el sector exportador puede aprovechar y apalancarse para la recuperación. Detallo de manera muy sencilla. En términos logísticos, venimos enfrentando desde el año anterior un incremento recurrente del gasto de transporte de carga. Y esto se da, sí, por efectos que no controlamos como país, porque hay una menor disponibilidad
de cupos en el transporte marítimo, hay menos rutas, las tripulaciones se contagian de COVID, etcétera. Digamos, hay un conjunto de factores que han hecho que el transporte de carga a nivel mundial se eleve. Pero eso no nos debe distanciar como país de la necesidad que tenemos de tener una logística del comercio exterior y de la exportación eficiente. Hay gastos locales que han sido aquí notificados por las navieras a las empresas exportadoras que registran incrementos, Danet, que fácilmente pueden superar el 25-30% en una economía en donde la inflación todavía no supera siquiera el 2%. Entonces, realmente creo que tenemos mucha tela que cortar, mucho trabajo por ahí en las tarifas, servicios complementarios, sobrecargos en general, que siempre se terminan recargando a la empresa exportadora. Todo lo que sucede en términos de la logística en un punto termina sobre la empresa exportadora y eso es lo que nos está restando competitividad. En tema de seguridad, creo que es un tema no menor, Danet. En este mismo espacio hemos reflejado durante varias semanas cómo existen empresas exportadoras que se van contaminando con la carga del narcotráfico cada semana. Al ritmo al que vamos, Danet, en el 2023 no vamos a tener exportadores que tengan su récord limpio si es que no controlamos el problema de la seguridad. Y lamentablemente esto está dañando la reputación, primero de nuestras empresas exportadoras que hacen un gran trabajo por tratar de controlar la trazabilidad de sus productos, pero al mismo tiempo estamos dañando la imagen país. Ya tenemos desafortunadamente algunos llamados de compradores a nivel internacional que prefieren desviar los pedidos y no comprarle a Ecuador por el temor de que la carga les pueda llegar contaminada y que ellos en destino tengan que enfrentar una demanda penal también por estar involucrados a pesar de que no tienen nada que ver con el tema, al igual que nuestras empresas. Entonces, hay un trabajo muy importante en materia de seguridad. Y finalmente, la agenda comercial en donde la expectativa, Taner, es que en el transcurso de estas 2-3 semanas tengamos el inicio formal ya de las negociaciones de un acuerdo comercial con China y con Corea del Sur, y eso definitivamente para la oferta agroalimentaria, sobre todo del país, le da una válvula de escape y una salida que en este momento necesita el sector exportador para poder colocar todo ese volumen y ese potencial de exportación que tenemos, también para dar oportunidad a nuevos productos que se vayan incorporando a la oferta exportable y aprovechar un mercado de más de 1.500 millones de consumidores que tienen un potencial y una disponibilidad, una predisposición al pago muy alta, como para que nuestros productos puedan colocarse en un mercado que no ha sido tan tradicional, pero que está ganando mucha fuerza, que es el mercado asiático para nuestras exportaciones. Veamos entonces qué sucede, Javier, se me termina el tiempo, pero pues está muy clara la situación del sector, el balance y las alternativas que en este momento pues se tienen. Yo agregaría, y está en la lista de alternativas que ustedes ponen, que pues eliminar el exceso de aranceles y la devolución de los tributos es algo que el Estado, el gobierno en este momento lo puede hacer sin ayuda de la Asamblea Nacional, lo puede hacer simplemente tomando una decisión política en pro de este sector que genera tantos ingresos y trabajo, justamente como para darles ese oxígeno que necesitan. Veamos qué sucede, Javier. Estamos muy pendientes aquí, siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Danet. Qué gusto compartir el espacio. Javier, que tenga un buen día.